¿Qué derechos tengo como deudor y cómo puedo defenderme de prácticas abusivas de cobro? Como deudor, tienes derechos legales que protegen tus intereses y te brindan ciertas garantías durante el proceso de cobro de tus deudas. Aquí te vamos a explicar algunos de los derechos que tienes y cómo puedes defenderte de ciertas prácticas abusivas de cobro. 1. Derecho a la notificación. Tienes derecho a recibir una notificación clara y por escrito sobre la deuda que se te reclama, incluyendo el monto adeudado, el nombre del acreedor y detalles adicionales. Esta notificación debe proporcionarte información precisa y comprensible sobre tus derechos y opciones. 2. Derecho a la privacidad. Los cobradores de deudas deben respetar tu privacidad y no divulgar información sobre tu situación financiera a terceros sin tu consentimiento, excepto en casos permitidos por la ley. En España, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD establecía las circunstancias bajo las cuales se permitía divulgar información personal y financiera, incluso en el contexto de cobro de deudas. Bajo la LOPD y su posterior modificación por el Reglamento General de Protección de Datos RGPD de la Unión Europea, se permitía la divulgación de información personal y financiera solo en los siguientes casos. 1. Consentimiento explícito. Si el deudor otorga su consentimiento explícito y específico para que se divulgue su información financiera a terceros, dicha divulgación puede llevarse a cabo. 2. Cumplimiento de obligaciones legales. En algunos casos, las entidades financieras o los cobradores de deudas pueden estar legalmente obligados a proporcionar información a autoridades, tribunales u organismos reguladores. 3. Ejecución de un contrato. Si existe un contrato entre el deudor y el acreedor que establece cláusulas relacionadas con la divulgación de información en caso de incumplimiento, es posible que se permita dicha divulgación en el marco del contrato. 4. Intereses legítimos. En ciertas situaciones, los intereses legítimos del acreedor podrán justificar la divulgación limitada de información personal para fines de cobro de deudas. Sin embargo, esto debe hacerse de manera proporcionada y respetando los derechos fundamentales del deudor. 5. Protección de intereses vitales. Si la divulgación de información financiera es necesaria para proteger los intereses vitales del deudor o de otra persona, podría justificarse en circunstancias excepcionales. 6. Ejercicio o defensa de reclamaciones legales. En el contexto de litigios relacionados con las deudas, es posible que se permita la divulgación de información financiera relevante para ejercer o defender reclamaciones legales. Es fundamental recordar que cualquier divulgación de información personal y financiera debe realizarse de acuerdo con los principios de protección de datos y privacidad establecidos por la legislación. Derecho a la veracidad. Los cobradores de deudas deben ser veraces y precisos en su comunicación contigo. No debes utilizar tácticas engañosas o información falsa para presionarte o intimidarte. Derecho a la protección contra prácticas abusivas. Está prohibido que los cobradores de deudas utilicen amenazas, lenguaje ofensivo, acoso o intimidación para obtener el pago. Tienes derecho a ser tratado de manera justa y respetuosa. Derecho a la verificación de la deuda. Si tienes dudas sobre la validez de la deuda o si no estás seguro de haberla contraído, tienes derecho a solicitar al acreedor o a la agencia de cobro una verificación por escrito que confirme la existencia y el monto de la deuda. 6. Derecho a disputar la deuda. Si crees que la deuda es incorrecta o que no te corresponde pagarla, puedes presentar una disputa por escrito. El acreedor o la agencia de cobro deben investigar tu reclamo y proporcionarte una respuesta adecuada. Derecho a la representación legal.
Si te enfrentas a prácticas abusivas de cobro o necesitas un asesoramiento, tienes derecho a buscar la asistencia de un abogado especializado en derecho concursal, mediador y administrador, que es el especialista más capacitado en estos casos. Podrá representarte, proteger tus derechos y brindarte orientación legal. Si consideras que estás siendo objeto de prácticas abusivas de cobro, aquí hay algunas acciones que puedes tomar y que luego podrás entregar a tu abogado como prueba para tu defensa ante el juez. 1. Mantén un registro de todas las comunicaciones y documentos relacionados con el cobro de la deuda. 2. Comunícate por escrito con el cobrador de deudas para expresar tus preocupaciones y solicitar que cese cualquier práctica abusiva. 3. Denuncia las prácticas abusivas a las autoridades competentes, como la Agencia de Protección al Consumidor o entidades similares. 4. Contrata a un abogado especialista. Si estás siendo víctima de prácticas abusivas por parte de tus acreedores, consulta con Atalanta y Abogadas para el estudio de viabilidad gratuito. Si eres empresario y tu empresa tiene deudas que no puede afrontar, quizás te interese clicar en el siguiente vídeo. El concurso de acreedores para empresas voluntario. No te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres estar al tanto de las nuevas modificaciones en torno a la nueva ley concursal.